Miembros superiores. Concepto de angulación para realizar el plano que se desea visualizar, axial, coronal, oblicuo o ortogonal. Músculos de hombro, supraespinoso, infraespinoso, redondo mayor y deltoides. Hombro, referencias tendón supraespinoso. Axial, cortes, paralelo al tendón supraespinoso. Coronal, paralelo al músculo supraespinoso. Sagital, perpendicular al supraespinoso. Húmero, referencias, línea imaginaria epitróclea. Axial, perpendicular al húmero. Coronal, paralelo al húmero. Sagital, cortes que sigan el eje mayor del húmero. Codo, referencias, línea imaginaria epicóndilo epitróclea. Axial, corte por encima de la fosita coronoides hasta por debajo de la tuberosidad radial. Coronal, paralelo a la articulación, trazando una línea imaginaria entre el epicóndilo y la epitróclea. Sagital, paralelo al eje longitudinal de la articulación. Axial, perpendicular al antebrazo. Coronal, paralelo al antebrazo. Sagital, siguiendo el eje mayor del antebrazo. Mano y carpo. Axial perpendicular a la región estilo, radial. Coronal siguiendo el eje mayor de la articulación, abarcando todos los huesos del carpo. Sagital, cortes que abarquen todos los metacarpianos hasta el cúbito y radio distal. Caderas. Axial paralelo a la cabeza femoral y al acetábulo. Coronal paralelo a la cabeza femoral, arrancando toda la articulación de la cadera. Sagital paralelo al eje mayor del fémur, abarcando toda la articulación, hasta el trocante mayor. Muslo fémur. Axial, perpendicular al eje longitudinal del fémur, formando un ángulo de 90 grados. Coronal, siendo el eje mayor del fémur. Sagital, paralelo al eje mayor del fémur. Rodilla. La posición de cúbito supino, o sea, boca arriba levemente flexionada, y la articulación y la rótula apuntando hacia el cenit. Axial. Cortes por encima de la rótula hasta la cabeza del peroné. Coronal. Paralelo a la línea bicondilia, desde la rótula hasta la región posterior de la articulación. Sagital. Cortes paralelos a la cara externa del cóndilo externo. Pierna, tibia y peroné. Axial, perpendicular a la tibia y el peroné. Coronal, paralelo a la tibia y el peroné. Sagital, cortes que sigan el eje mayor de la tibia y el peroné. Tobillo. Axial, perpendicular a la línea malleolar. Coronal, paralela a la línea malleolar, abarcando todo el astrágalo. Sagital, siguiendo el eje del tobillo. Pie ante pie. Axial, perpendicular a los metatarsianos. Coronal, paralelo al eje articular del pie. Sagital, siguiendo el eje mayor del tobillo. Protocolos de cerebro. Secuencias indispensables son T1, T2, FLAIR, difusión y GRESUI. Referencias: cisura interhemisférica, comisura anterior y posterior del cuerpo calloso. Axial, paralelo a la línea bicomisural. Coronal, perpendicular a la línea bicomisural del cuerpo calloso. Sagital, paralelo a la línea interhemisférica. El cerebro tiene secuencias isotrópicas T1, T2 y FLAIR. Esto quiere decir que el voxel de la adquisición posee el mismo tamaño de ancho, por alto, por profundidad de grosor. Las ventajas es el poder de la reconstrucción en los tres planos. Hipófisis. Secuencias de T1, T2, FLAIR, difusión. La hipófisis tiene que ser cortes de menos de 3 milímetros de grosor. Se comienza con un sagital. Sagital paralelo a la línea interhemisférica, centrado en la hipófisis. Coronal paralelo al tallo hipofisario. Axial perpendicular a ambos planos. Se estudia la hipófisis por los microadenomas, que son tumores muy pequeños. La hipófisis cuenta con dos grandes partes, la adenohipófisis y la neurohipófisis. Hipófisis no sirve si no se estudia con contraste con gadolinio. El estudio tiene que ser dinámico para ver si tiene microadenomas. Conducto auditivo interno. CAI.
Posición de cúbito supino, con el láser centrado en la glabela. Partes del oído interno. Nervio vestíbulo-coclear. Canales semicirculares. Cóclea. Axial. Paralelos al CAI, centrado en los peñascos. Coronal. Perpendicular al CAI. Sagital. Perpendicular al plano axial y paralelos al conducto semicircular lateral. El oído interno utiliza isotropios menor a 1 milímetro, T2, porque está a la altura de los peñascos y la cisterna magna, y se van a contrastar los nervios. Órbitas. Posición de cúbito supino. Indicar al paciente que mire un punto fijo. Cortes de 3 milímetros. Sirve para estudiar el nervio óptico y los músculos que se alojan en esa zona. Puede estudiarse con o sin contraste. Coronal. Paralelo a la protuberancia desde el comienzo del globo ocular hasta el quiasma óptico. Sagital. Paralelo al nervio óptico. Axial. Paralelo al nervio óptico. Cerebroepilepsia. Este protocolo se aplica a paciente con diagnóstico de epilepsia, crisis parciales, ausencias. Esta patología es una alteración de la sustancia gris y blanca. La zona afecta es la zona del temporal, las amígdalas, el hipocampo, la corteza entorrinal y la sustancia gris. Sagital, paralelo a la línea interhemisférica. Coronal, perpendicular a la cisura de Silvio, abarcando todo el temporal. Axial, paralelo a la cisura de Silvio, abarcando todo el temporal. Es patológico cuando se pierde la relación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Sagital flare. Se le agrega un sagital flare a personas con diagnóstico de esclerosis múltiples, que es un trastorno de la sustancia blanca, o sea, el cuerpo de la neurona. Sagital flare, ya que la saturación de líquido nos va a proporcionar mayor demostración de la ausencia de la vaina de mielina. Cuando uno tiene ausencia de la vaina de mielina, la información no viaja adecuadamente. Angioresonancia. Angioarterial. Cortes de base de cráneo y por encima del cuerpo calloso. Angiovenosa. Cortes de mitad de la basilar hasta fin de calota. ¿Qué queremos estudiar? El seno longitudinal y el seno travesal. ¿Qué secuencia se utiliza para estudiar los vasos sanguíneos? Eco de gradientes. Cuello. Anatomía. Peñascos, esternón y columna cervical. Las imágenes se adquieren desde los peñascos hasta el manubrio esternal. El estudio puede ser pedido por tumores palpables, cáncer en la zona. Los pacientes durante el estudio no deben tragar saliva y sacarse la dentadura a postillas. Secuencia. T1, T2, STIR, FATSAT, difusión. Coronal, paralelos a la columna. Axial, desde peñascos hasta manubrio esternal. Sagital, paralelo a la columna. Protocolo de tórax. El estudio de tórax es el menos pedido de resonancia magnética, puede ser útil para estudiar patologías precisas. El mediastino sí es pedido en resonancia magnética. Atención, si nos piden con contraste, antes realizar un T1 con saturación de grasa en los 3 planos. Coronal, desde esternón hasta vértebras dorsales. Axial, abarcar todo el pulmón, desde los ápices hasta los senos costofrénicos. Y sagital, y el dominante. Sagital paralelo al mediastino. Hastel es una secuencia rápida que sirve para barrer grandes áreas. Dura entre 40 y 50 segundos. Pierde la resolución espacial, pero puede ser útil. Abdomen y pelvis. Este estudio se realiza por separado. El estudio de hígado, páncreas, riñones, vías urinarias y vesícula. Debido a estos estudios, el abdomen es el más pedido. Debido a ciertas secuencias, el estudio debe ser dinámico, así que se tiene que estudiar y las 3 fases. Arterial a los 30 segundos,
venoso a los 70 segundos y tardío o de equilibrio a los 3 a 5 minutos. Antena flexible de 8 canales. Tiene un sensor. La adquisición se puede realizar con un sensor respiratorio. El estudio comienza cuando el paciente no respire. Protocolos de abdomen. Cortes del hígado. Coronal desde el borde anterior del hígado hasta la columna en su totalidad. Axial por encima del hígado, hasta crestas ilíacas, abarcando todo el hígado. Sagital desde el borde anterior del hígado hasta la columna en su totalidad. In-out phase. Dentro y fuera de fase. Secuencias eco de gradiente solo para abdomen. Es un eco de gradiente potenciado en T1. Un doble eco en plano axial. Dentro de fase es típico de T1. Fuera de fase, tiene una marcación en los bordes de los tejidos como si fuera tinta china. Ya sabemos que el abdomen, para tomarlo en su totalidad, es por encima de las cúpulas hasta sínfisis, pero no podemos tomar todo el abdomen en una sola secuencia. Hay que separar a nivel patología los órganos intraperitoneales y retroperitoneales. Las imágenes son complementarias. Es importante tomar todo el hígado, si no el estudio está mal hecho. Antena trigger. Se coloca una mitad en pulmón y la otra parte en el hígado. Detecta la expiración y comienzan a adquirir las imágenes. Dentro de fase, típico de un T1. Fuera de fase, muestra la marcación en los tejidos. STIR T2 y FATSAT T2 va a mostrar los cualitativos de los quistes. Difusión. El valor de sensibilidad del movimiento del agua por el compartimiento extracelular. ADC. Te muestra la caída de señal. Protocolo de colangiografía. Hay una secuencia llamada colangiografía, que es un paquete pequeño centrado en el colédoco, un solo corte o 3D. Un solo corte aproximadamente 16 segundos. Un axial T2. Buscamos el colédoco en apnea. ¿Qué secuencia necesitamos para ver el colédoco? T2 con un tiempo de eco largo alrededor de 300 milisegundos. ¿Qué se tiene que visualizar? El colédoco y su recorrido, la vesícula si la tiene, y el Wirsung, y dónde desemboca. Protocolo de medición de hierro hepático, Osatex-Sedia. La hemocromatosis es un trastorno genético que se transmite de descendencia a la persona. Con esta afección, absorben demasiado hierro a través del tubo digestivo. El hierro se acumula en el cuerpo, especialmente en el hígado. El riesgo de contraer esta enfermedad es que alguien de descendencia la tiene o la padeció. El estudio de emisión de hierro hepático se realiza con secuencias de abdomen de T1, T2, STIR, difusión, y se le agregan dos secuencias más a nivel hepático. T2, una estrella, y T2, dos estrellas. Al agregar estas dos secuencias, va a cambiar el tiempo de eco. Al cambiar el tiempo de eco, genera un desfasaje en los espines diferente y va a generar una intensidad de señal relativamente diferente. Este estudio no es para ver el depósito de hierro en el hígado, sino para cuantificarlo. Son secuencias agregadas que tienen parámetros diferentes, pero que conserven el mismo expresor para luego realizar una estadificación de hierro. Vamos a ubicar los ROI que van a ir 3 ROI en el hígado y 2 ROI en los músculos paraespinales. Luego se le aplica la secuencia que puede ser densidad protónica, T1, y luego se le agrega los T2, una estrella y 2 estrellas. Lo que hace esto es demostrar si existe depósito de hierro en el hígado. Cuantitativamente, cada ROI te va a dar un valor y ese valor indica el depósito de hierro en el hígado. Uroresonancia magnética. Van a ser cortes que abarquen los riñones, sus uréteres y la vejiga. Los cortes van a ser paralelos al psoas ilíaco. ¿Qué es la uroresonancia? Es un abdomen y pelvis paralelos al psoas ilíaco con contraste gadolíneo. Después de inyectarle gadolíneos, se inyecta furosedamida, que es un diurético que ayuda a eliminar el contraste, el gadolíneo. Este estudio se tiene que hacer trifásico. ¿Causas por las que te pueden pedir este estudio? Cáncer de hígado, pancreatitis. Resonancia de pelvis. La resonancia magnética es un método diagnóstico para estudiar distintos tipos de cánceres, como cáncer de cuello uterino
como diagnóstico inicial, cáncer de próstata, cáncer de colon en el recto, cortes para la pelvis. Sagital. Cortes que sigan el eje de la columna centrados en la pelvis. Axial. Desde crestas ilíacas hasta sínfisis. Coronal. Paralelo a la columna lumbar. ¿Sabías que podemos angular, paralelo y perpendicular a cualquier tejido? Y la clave para que las imágenes sean buenas y de alta resolución es que tienen que ser cortes de 3 milímetros, sin intervalos gap, y potenciarlos en T2 en todos los 3 planos: axiales T2, coronales T2, sagitales T2. Protocolo de próstata. Sagital, perpendicular al eje superior y anterior de la glándula. Axial, perpendicular ortogonal a ese tejido. Coronal, paralelo ortogonal a ese tejido. Protocolos de cuello uterino. Corporal, el tejido. Cortes de 3 milímetros. Sagital, desde acetábulo hasta acetábulo, paralelo al cuello uterino. Axial, perpendicular al cuello uterino. Coronal, paralelo al cuello uterino. Protocolo de columna. Tienen que ser cortes que sigan el eje de la columna, abarcando toda la columna en su totalidad, y que sean perpendiculares. Sagital, paralelos a la columna. Coronal, perpendicular a la columna. Axial, perpendicular a la columna. Protocolo de recto ano. Sagital, siguiendo el eje del recto inferior. Axial, perpendicular al recto. Coronal, paralelo al conducto anal. Secuencias de difusión. Secuencias de difusión es una técnica de resonancia magnética que utiliza la aplicación de gradientes con valores B. Estos gradientes sensibilizan la difusión del agua en los tejidos. El valor B determina la intensidad y la duración de los gradientes de difusión. El valor B alto hace que la secuencia sea más sensible al movimiento del agua. El valor B0 se utiliza como referencia basal. Entonces, la discusión se basa en la capacidad que tienen las moléculas de agua para moverse libremente por el compartimiento extracelular en los diferentes tejidos. Cuanto más elevado sea el factor B aplicado, mayor intensidad de señal de tejido con restricción de la difusión y menor la del no afectado. La movilidad de los protones es directamente proporcional a la temperatura y la capacidad de difusión de los tejidos. Inversamente proporcional a la cantidad de barreras a la difusión como membranas de fibras, macromoléculas. ADC, mapa coeficiente de difusión aparente. El mapa ADC, coeficiente de difusión aparente, cuantifica la magnitud de la difusión independientemente de los efectos de T2. Restricción de la difusión es cuando el movimiento del agua está restringido. SWI, imagen ponderada en difusión, la lesión aparece hiperintensa brillante. ADC, coeficiente de difusión aparente, la lesión aparece oscura, hipointensa. La superposición de las imágenes SWI-ADC permite confirmar la restricción del agua. Entonces, la secuencia de difusión utiliza gradientes de campo magnético con valor B para determinar el movimiento del agua en los tejidos. El valor B es un parámetro que controla la sensibilidad y la secuencia del movimiento del agua. La adquisición se toma múltiples imágenes con diferentes valores B para comparar su difusión. Si una región tiene la difusión restringida en el mapa ADC, aparece oscura e hipointensa. Y en la difusión SW, la imagen aparece hiperintensa, brillante. La superposición de SW y ADC permite confirmar la restricción de agua.